Bienvenidos a esta capacitación sobre el sistema de directorios en Linux. Hoy exploraremos cómo está organizado el sistema de archivos en Linux y por qué es fundamental entender su jerarquía para navegar y administrar archivos de manera eficiente. Linux utiliza una estructura de árbol invertido donde todo comienza desde la raíz, representada por una barra diagonal. Desde esta raíz se ramifican múltiples directorios que contienen archivos y otros directorios, formando una jerarquía clara y ordenada. Comprender esta estructura es esencial para cualquier usuario o administrador que desee trabajar con Linux de forma efectiva y segura. A diferencia en Windows, vemos las unidades del disco, como C, D, etc., donde almacenamos todos nuestros archivos. En Linux no hay unidades como tal, sino que cada directorio tiene un propósito específico dentro de la jerarquía. Por ejemplo, el directorio /boot contiene los archivos necesarios para arrancar el sistema. El directorio /etc, que contiene archivos de configuración del sistema. Mientras que /home es donde se almacenan los archivos personales de los usuarios. También tenemos el /media, que serían los dispositivos extraíbles, como por ejemplo discos ópticos o unidades de USB. Tenemos el /mnt, que son los puntos de montaje. Este directorio es utilizado para montar temporalmente sistemas de archivos adicionales o dispositivos de almacenamiento. El directorio /opt, utilizado para almacenar software de terceros que no forma parte de la instalación predeterminada del sistema. Este directorio permite la instalación de aplicaciones grandes y autónomas, como software de terceros o software de desarrollo. También tenemos el directorio de root, que sería como el /home. Para el usuario root y sus propios directorios y archivos, este es /root. El directorio /srv en Linux se utiliza para almacenar datos que son servidos por el sistema, como archivos de sitios web, datos de FTP y otros recursos accesibles a través de la red. /usr, que sería para programas y datos del usuario, por ejemplo, contienen aplicaciones, bibliotecas, documentos y datos del usuario. El /var, que serían los datos variables, almacena archivos variables como registro del sistema y otros datos que pueden cambiar de tamaño dinámicamente. El directorio /bin contiene los comandos esenciales que el sistema necesita para funcionar. /lib, que serían las bibliotecas compartidas, que son necesarias para programas del sistema y aplicaciones. /sbin, que serían los binarios del sistema, que en este caso contienen los binarios esenciales utilizados para el mantenimiento y la reparación del sistema. Luego, también están /dev, que son los dispositivos del propio sistema. /proc, que sería la información de procesos. Aquí se encuentran todos los procesos que están en el sistema. /run. Contiene datos de tiempo de ejecución que son específicos del sistema desde el último arranque. Esto incluye IDs de proceso, PIDs, sockets de comunicación, bloqueos y otra información volátil.
El directorio /sys en Linux es un sistema de archivos virtual que proporciona una interfaz estructurada para acceder a información y configurar parámetros del núcleo del sistema y de los dispositivos de hardware conectados. /tmp, que es un directorio para archivos temporales, que no debe persistir más allá del reinicio del sistema. Esta organización permite que el sistema sea modular y fácil de mantener, ya que cada tipo de archivo está en su lugar correspondiente, facilitando la administración y la seguridad. Moverse dentro del sistema de archivos de Linux es una habilidad básica pero crucial. Utilizamos comandos como cd para cambiar de directorio, ls para listar el contenido y pwd para conocer la ruta actual. El desplazamiento puede ser absoluto, partiendo desde la raíz, o relativo, basado en la ubicación actual. Por ejemplo, cd/home nos lleva directamente al directorio de usuarios, mientras que cd ... nos mueve un nivel hacia arriba en la jerarquía. Dominar estos comandos facilita la navegación rápida y eficiente, especialmente cuando trabajamos en la terminal. La estructura de directorios en Linux no solo es importante para la navegación, sino también para la administración del sistema. Saber dónde se encuentran los archivos de configuración, los logs y los datos temporales permite a los administradores realizar tareas de mantenimiento, solucionar problemas y optimizar el rendimiento. Además, esta organización ayuda a implementar políticas de seguridad, asignando permisos adecuados a cada directorio según su función, lo que protege el sistema contra accesos no autorizados y posibles daños. Para concluir, entender el sistema de directorios y la jerarquía en Linux es fundamental para cualquier persona que quiera aprovechar al máximo este sistema operativo. Recomiendo practicar el uso de comandos básicos de navegación y explorar la estructura de directorios para familiarizarse con su organización. También es útil consultar la documentación oficial y recursos en línea para profundizar en temas específicos. Con este conocimiento, podrán manejar sus archivos con confianza y contribuir a un entorno Linux más seguro y eficiente. Hemos llegado al final de este video. Por favor, dame un like y suscríbete al canal. De esta manera me ayudas y podré subir más tutoriales como este. Gracias y nos vemos en el siguiente.